Shalom Aleichem, amada mispaja de las quejilot de Yehoshua, paz a vosotros. Quien te habla es tu ajot María Félix, muy agradecida con nuestro Abba por la oportunidad de estar compartiendo su bendita palabra contigo en esta hora. Como una estudiante del Instituto para Ministros en Torah de las Asambleas Alfa y Omega Incorporados, una institución sin fines de lucro que está a cargo de sus fundadores y mentores nuestros, los amados Morim, Aharón y Araceli de Morales, a quienes tú puedes contactar en el www.elyosoy.com. Físicamente se encuentran localizados en Los Ángeles, California, desde donde nos apoyan, siendo esta una cabina extendida de Radio Shalom en Houston, Texas. Y aunque no tengo el placer de conocerte personalmente, agradezco mucho tu sintonía, tu presencia y tu apoyo para este hermoso ministerio, en el cual semana a semana nos instruimos a nosotros mismos para poder compartir con todos y cada uno de ustedes a través de las plataformas de WhatsApp, de Messenger, de YouTube, Telegram y Facebook. Estamos a 6 días de terminar este mes. Y el próximo mes es supremamente importante, no nada más porque vamos a recibir un nuevo año, sino porque vamos a celebrar nuestra primera fiesta de Pesaj. Que admirablemente nuestras porciones bíblicas tienen una relación intrínseca muy buena e interesante. Así que no te lo puedes perder. Te invito a que cada vez que se ponen estos textos bíblicos te tomes un poquito de tiempo para escudriñarlos, así vas a saborear más la participación de cada uno de nosotros. Estamos en la parasha número 51 que se intitula Ani Hikbati, que transliterado al español significa yo he endurecido. Y ya previamente explicamos que este endurecimiento del corazón viene a raíz de una secuencia de decisiones tomadas erróneas que van llegando al punto culminante. Y lo más triste de todo es que en este proceso de cada plaga, de cada prueba, de cada milagro, este corazón endurecido, tal pareciese que no aprendió absolutamente nada. Pues en esta porción donde nos va a narrar la plaga de las langostas junto con la de la oscuridad, es tremendo ver cómo tal vez y de repente en la mente de Faraón jugaba la chanza, ese pensamiento de decir, yo lo logro, yo lo puedo hacer, yo sigo peleando porque tengo chance de ganar. Y me gusta mucho cómo los teólogos, para profundizar en el estudio, como que partieron esta enseñanza en 3 partes, 3 grandes partes, que culmina con la 10ª. Y esto es maravilloso porque ¿cuántos mandamientos, cuántas palabras, cuántas fueron las frases que se dieron en el Sinaí? Exactamente, lo pensaste bien, fueron 10. Y esto es mucho más importante de lo que a simple vista pudiera parecer. Porque mira, si tenemos 3 sets de 3, vamos a ver que en cada uno de ellos hubo una advertencia y 2 plagas sin advertencia. Una advertencia, 2 plagas sin advertencia. Una advertencia y otras 2 sin advertencia. Y es muy probable que las primeras afectaron tanto a egipcios como a israelitas. Pero llega un punto donde de los 2 bandos se reconoce el poder único e indiscutible del Todopoderoso Supremo Infinito. Porque incluso Faraón llega a reconocer que Jehová no le llama cualquier otro nombre ni cualquier otro Dios, sino Jehová, el Dios de los hebreos, es el que tiene el mando y el control. Y de repente pareciera como que se sujeta y se somete, pero su endurecimiento ha llegado a tal punto que ya llegó demasiado lejos, donde la gracia lo ha dejado. Lo ha dejado a sus propias decisiones, a su propia voluntad y a su propio camino. Y es increíble pensar cómo después de que presenció la muerte de todo el ganado, cómo con ese polvo que fue esparcido al viento,
todos fueron llenos de esas úlceras malignas. Presenciar esa plaga de granizo con fuego, que con toda seguridad destruyó muchísimo de lo que estaban por cosechar. Pero aún quedaron muchas espigas tiernas en el campo. ¿Sabes? Es justamente en estos días del año en que esta plaga se llevó a cabo. Por eso es que la Biblia es tan enfática en marcarnos estos detalles, para que nosotros sepamos en cuáles tiempos es que están transcurriendo las cosas. Es interesante ver que después de 3,330 años, la naturaleza nos sigue marcando exactamente la manera en cómo nuestro Abba trabaja, se conduce y hace las cosas. ¿Sabes por qué? Porque hay un principio teológico que nunca debemos de olvidar, ni de ignorar, y mucho menos pasar de lado. Y es que Jehová nunca cambia. Él nunca cambia. Y su palabra tampoco. Tristemente, el ser humano, creyéndose más inteligente que el Padre, transgiversa todo y lo enreda. Pero si tú eres un estudioso concienzudo, te vas dando cuenta que la palabra se aclara a sí misma. Y es fabuloso cómo en esta secuencia de acontecimientos el Padre nos manda mensajes a nosotros para que nosotros estemos apercibidos y en este camino de la santificación nos sigamos preparando para el tiempo del fin. Que con esta plaga de las langostas, Dios Padre le estaba diciendo a Faraón lo que el profeta Joel vino a poner, por ejemplo, años más tarde, cuando él dijo, lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se lo comió el revoltón, y la langosta vino y acabó con todo lo que había quedado. Y cuando la palabra dice con todo, es con todo. El mismo pueblo y los supuestos sabios y la gente que estaba alrededor de Faraón, todos estaban apercibidos de lo que estaba pasando, al punto que le dijeron, oye, ¿qué te pasa? ¿Estás ciego, sordo? ¿Qué? ¿No estás viendo que el país entero está devastado y destruido? Ya déjalos ir. ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué más estás esperando? Imagínate que si un pueblo rebelde, un pueblo incircunciso, por decirlo de alguna manera, pudo llegar a esta conclusión, entonces, ¿qué le pasa al profeso pueblo del Eterno, que se confiesa a sí mismo creyente, que pasa creyendo en fábulas, en mentiras, de cualquiera que se cree erudito en la palabra y la adultera, la transgiversa y asimismo se la come, y no contento con eso, la da a comer a los demás? La misma mecánica que se usó en el jardín del Edén. Revuelve mentira con un poquito de verdad y embauca los más que puedas. Ese es el plan del enemigo y le funciona muy, muy bien. Me encanta este científico que salió a la luz recientemente dando su teoría sobre el COVID, poniendo como cosa natural la secuencia de eventos. Y él mismo lo dice, no me pretendo ser un profeta del Antiguo Testamento, pero todas estas plagas que el ser humano se está inventando no son más que consecuencias lógicas de los acontecimientos, que quieras o no te van a llevar a la oscuridad. Esta oscuridad que habla aquí de esta novena plaga no es la falta de luz, porque todos los egipcios tenían en sus casas candiles porque pasaban las noches, y uno de sus peores temores era de que el sol no saliera al amanecer, porque la noche la consideraban como los demonios sueltos. Y como esos ya están vencidos, derrotados y pisados, solo esperando por su
destrucción final y definitiva. No vale ni la pena dedicarle tiempo aquí. Lo que debemos de aprender es el maravilloso principio bíblico de lo que Jehová nuestro Dios hizo en la creación. Él separó, así como también se encargó de hacer una distinción entre el pueblo hebreo y el pueblo egipcio. Allá en la creación, con el poder de su palabra, hizo la distinción, la división entre la oscuridad y la luz. Y no podemos pasar por alto estas 4 palabritas en esta frase del versículo 21. Ellos sentirán la oscuridad. Y vaya que los egipcios la sintieron. Porque así como para luz, la raíz hebrea bíblica es or, representando el bien en lugar del mal, la verdad en lugar de mentira. Y así como aquí en Génesis 1:3, Dios Padre está hablando del tipo de luz que recibes cuando escuchas del Eterno y permites que esa luz espiritual ilumine tu vida. Esa bendita clase de luz que no puede ser producida por ningún ser humano. Y si el pueblo del Eterno tiene esta luz, entonces, ¿cuál es la clase de obscuridad que estaba sobre los egipcios? Y nuevamente la palabra hebrea usada en Génesis para describir lo contrario de or, de luz, de iluminación, es la palabra shosek, que quiere decir oscuridad, pero no como la de la noche, sino esa ausencia de luz bien negativa. Esa clase de oscuridad que lleva al hombre al mal. Esa oscuridad oscura y maléfica. Esa clase de distinción específica de depravación espiritual para la oscuridad, en contraste con la iluminación de Dios a través de su luz, es exactamente la misma que se está hablando aquí en Éxodo, para describir la condición entre Egipto, que está en la oscuridad de esos 3 días, y lo opuesto a la condición de Israel, que sí tenía luz. Las 2 clases de luz. Gloria al Padre. Porque al final de nuestra referencia bíblica de Isaías 19, allá en su versículo 25, nos dice: porque Jehová de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, Israel, mi heredad. Así es que no importando la oscuridad que cubra la vida de cualquier radioescucha que esté en Egipto o en Asiria, el Padre le está llamando pueblo mío, obra de mis manos, igual que Israel, su heredad. Hay esperanza, hay gracia, hay oportunidad todavía, siempre y cuando clames como el rey David en el Salmo 51. Por un corazón limpio, por un espíritu recto, por permanecer delante del Padre con ese altar encendido, con ese gozo de la salvación latente, fuerte, noble, sustentado por el Espíritu Santo. Guía, maestro y instructor divino que nos podrá ayudar y capacitar para poder no nada más entender nuestra última referencia bíblica de Mateo 24, su versículo 29 hasta el 26:30, sino sobre todo estar listos para vivirlo. Porque aquí nuestro amado Yahushua HaMashiach nos está describiendo con lujo de detalle los símbolos, los signos, las señales de su segunda venida. Y no es ninguna casualidad que este capítulo inicie con la predicción de la destrucción del templo, porque como sabemos bien, todas las porciones escriturales tienen un doble complemento profético, a veces hasta una tercera aplicación, y este caso no es la excepción. Y me llamó mucho la atención cómo esta porción de la escritura no está hablada para el público en general. No era para esas masas que buscaban de nuestro amado Yahushua HaMashiach para que Él les enseñase, sino que era
única y exclusivamente para sus discípulos. No te imaginas lo más que yo amo a mi maestro, porque se tomó el tiempo, el cuidado y la dedicación de esparcir sus enseñanzas de una manera precisa, concisa y maciza. Porque nada más en sus 3 primeros versículos echa por tierra la doctrina de la prosperidad y la doctrina esa que tiene tanto pegue en el cristianismo de que para cuando el tiempo de la gran tribulación llegue, ellos no lo van a sufrir, pues ya estarán en los cielos con el Maestro. Como si cada uno de ellos gozara de algún privilegio, siendo que la palabra nos dice que el discípulo no está por encima de su maestro, haciendo mentiroso a Lucas, que afirma que después de haber terminado todo su aprendizaje, llegará a ser como su maestro. Pero déjame decirte que nosotros no vamos a dejar de aprender ni siquiera por toda la eternidad. Así es que, ¿dónde quedamos? Y nosotros como seres humanos siempre nos estamos cuestionando respecto al fin del mundo. Y nuestro amado Yahushua HaMashiach nos responde en esta siguiente porción todas esas señales de su proximidad. Y aquí la pregunta más importante no es cuándo, sino que la pregunta más importante que está en este capítulo 24, en su última parte, es ¿quién? ¿Quién es ese siervo fiel y prudente que cuando nuestra Adonai venga lo encuentre haciendo lo que debe de hacer, dando el alimento en su casa? Y esa es la pregunta que se contesta en el capítulo 25 a través de las parábolas, la de las 10 vírgenes, la de la moneda de oro y la de las ovejas y los cabritos, que con toda seguridad ya las has de haber leído alguna vez. Y en el caso de las 10 vírgenes, las 10 tienen aceite en sus lámparas, solamente que 5 no tenían suficiente. Las 10 van a participar de la fiesta, quieren participar de la fiesta, pero no todas hicieron la preparación necesaria. Aquí donde identificas al siervo fiel y prudente, aquel que estaba haciendo las cosas que tenía que hacer, como por ejemplo tener una comunión diaria con su Dios, para poder tener suficiente del Espíritu Santo en su vida. Y en la prueba de los talentos es lamentable que por miedo el que recibió uno fue y lo enterró, fue y lo escondió. Y no se quedó solamente ahí, sino que criticó y juzgó a su amo como injusto, ventajista y aprovechado. Eso es lo que hace la falta de agradecimiento y la falta de amor en el corazón. Y su pago fue ser echado fuera a esa oscuridad donde será el crujir de dientes. Entonces aquí donde vemos al siervo fiel y prudente, precisamente en ser un buen administrador de los bienes, bendiciones y talentos que Dios Padre nos da. Conducirnos por la vida no rigiéndonos por la ley del menor esfuerzo, sino buscando la perfección en todo. Y en ese juicio a las naciones, el siervo fiel y prudente es el que alimentó al hambriento, visitó al enfermo y cubrió al desnudo, para ser apartado como oveja, no como cabrito. Y el último de los capítulos de nuestra referencia bíblica haríamos bien en meditar en él constantemente. Y aunque en sus más de 70 capítulos solamente llegamos hasta el 25, tenemos aquí conceptos y principios de vida tan maravillosos que de verdad hacemos bien en ser obedientes a ellos. Y en sus primeros versículos de la conspiración, los discípulos no lo entendían, pues no concebían a un libertador crucificado, sino a un libertador triunfante. Y en el siguiente cuadro nos presenta el ungimiento de nuestro Mesías, donde la mujer pecadora, y acuérdate que siempre que encontramos una mujer involucrada es símbolo de redención. Esta María Magdalena se estaba anticipando a ungir el cuerpo que iba a ser la ofrenda por nuestra salvación. Tampoco lo entendieron en ese momento los discípulos, pues pensaban que era un desperdicio. Y en el siguiente cuadro nos encontramos con Judas. Hizo acuerdo de traicionar al maestro, yéndose allá con el jefe de los sacerdotes, hablando con ellos para hacer negocio. ¿Cuánto era el precio
que en su fementido y retorcido carácter podrido recibiría como pago aquellas nefastas 30 monedas de plata que cumplían fiel y cabalmente la profecía, aquella que se le dio al profeta Zacarías, porque él recibía por su trabajo precisamente eso era su sueldo, 30 piezas de plata, al que sarcásticamente le dio la categoría de generoso. Entonces Jehová le ordena de que si no las desea, vaya y las tire en el alfarero. Esta referencia al alfarero es mucho más importante de lo que parece, porque así fue llamado ese campo que compraron con esas 30 monedas. Porque si te acuerdas, Judas fue y se ahorcó. Entonces, como era precio de sangre, estaba dinero manchado, no podía ir al alfolí, según los sacerdotes. Y con ello se compró el campo del alfarero, que sirve para sepultura de los extranjeros. Y por último tenemos la cena del Señor. Era el primer día de la fiesta y los discípulos preguntaron dónde habrían de hacer los preparativos para comer la Pascua. Entonces nuestro amado les dijo que fueran a la ciudad, a la casa de un cierto hombre, en donde habría de tener la intimidad que estaba buscando para pasar sus últimos tiempos con sus discípulos. Y dos cuadros lamentables estaban partiéndole el alma. Y ya cuando estaban juntos les hizo una declaración, que a la vez era dolorosa, pero también una oportunidad para que el culpable se vindicara a sí mismo. Pues al decir que él sabía que alguno de ellos lo habría de traicionar, ese que mojaba junto con él el pan en el mismo plato. Cuando tú eres culpable, sabes bien que se están dirigiendo a ti. Eres el aludido. Lo que tengas el cinismo de preguntar, ¿acaso soy yo, Rabí? Y recibir la confirmación, tú lo has dicho. Otro ejemplo palpable de cuando el corazón se ha endurecido tanto como el de Faraón, ¿cierto? Pues de cualquier manera el maestro iba a completar el plan de la redención, porque esa fue su misión, a eso había venido. Y hasta el fin mostró su amor incondicional para el traidor, porque no lo expulsó del grupo, no lo sacó del grupo, no lo excluyó, sino que continuó estableciendo el hermoso memorial que disfrutamos hasta nuestros tiempos de la Pascua, de Pesaj, el memorial de la cena. Ese nuevo pacto que espero y no te lo pierdas por nada. Síguete preparando, procura estar listo. Recuerda que el conocimiento es poder, pero sin sabiduría conduce al caos. El oro solamente se prueba en el fuego, así es que no te jejes. Y nunca te olvides que los diamantes solamente brillan cuando son pulidos. Y síguete gozando, pueblo de Israel. Shabbat Shalom.